Buenas tardes, como todos los sábados estamos aquí con ustedes para tratar de comprender cómo y por qué el mundo gira al revés. Y nunca mejor dicho esta frase, ¿no? Porque el mundo sin lugar a dudas gira al revés cuando uno ve que hay mucha gente que trata de lograr un refugio en Europa y no lo logra porque les ponen todo tipo de trabas. Pero hay gente que sí piensa que el mundo tiene que girar de otra manera y lo van a escuchar de la palabra y la voz de Manuela Carmena, la nueva alcaldesa de Madrid, que le decíamos la semana pasada. Estuvo aquí con nosotros y habla también de ese tema de los inmigrantes antes de la famosa foto. Otro tema importante de la semana es Guatemala, por dos razones. Por un lado, porque renunció su presidente, Otto Pérez Molina. Vamos a ver en qué circunstancias vinculadas con la corrupción, pero esto fue a pocos días de las elecciones, que de hecho son mañana. Mañana hay elecciones presidenciales en Guatemala, así que tenemos un informe muy interesante y después vamos a discutir un poco el contexto en el que fue o que renunció Otto Pérez Molina y las elecciones de mañana. Otro tema también que queremos tratar y más que nunca en este momento es el de las matanzas en Estados Unidos, estas matanzas que aparecen de repente, lo llamado lobo solitario que entra a un shopping, entra a un cine, entra a una universidad y de repente mata a varias personas. Bueno, tenemos un informe sobre eso y datos muy frescos del Huffington Post que habla de más de 200 incursiones masivas, de muertes masivas en lo que va de estos 8 meses de 2015. Y hablaba Pedro recién de una foto que recorrió el mundo y conmovió al mundo esta semana. No es la primera vez que ocurre que mueren migrantes que quieren llegar a Europa, no es la primera vez que tenemos que soportar esta situación de crisis humanitaria que está viviendo el mundo y sin embargo esta foto conmovió más que otras veces. Se trata de una criatura siria, en este caso no son africanos, son de Siria que tratan de escapar de la masacre que está sufriendo el norte de Siria por temas que ya hemos tocado en más de un informe, siguiendo una ruta con la cual intentan llegar a Europa a través de Hungría, Austria, pasar a Alemania. Obviamente son resistidos. Esto ocurrió en las costas de Turquía, ¿no? Y realmente es también una expresión, una imagen de la crisis que está viviendo y de lo que está pasando en la Unión Europea, que hasta los propios dirigentes de la Unión Europea, tenemos a Angela Merkel en imagen, se han debido conmover y aceptar discutir abiertamente sobre esta cuestión. Sí, hay todo un debate respecto de las palabras a utilizar, ¿no? Porque ahí se está utilizando el drama de los inmigrantes en Europa. La BBC de Londres publicó un artículo muy interesante sobre los términos que deben usarse y los que no para definir migrantes, refugiados, apátridas, cuáles son más peyorativos, cuáles son más despectivos. Yo creo que nosotros tendríamos que hablar de seres humanos, simplemente. Seres humanos que se escapan de una situación extremadamente complicada, guerra civil, bombardeos, lo que fuere, y que buscan refugio en otro lugar. Sí, ese tema, tenemos que ser francos, no es en absoluto nuevo. Nosotros incluso hemos hecho otros informes sobre el tema inmigrantes. Yo recuerdo que, creo que en el mes de mayo fue que hicimos un informe y yo comentaba que la comisaria de Relaciones Exteriores o la ministra de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, la italiana, Mengherini creo que sí. Había propuesto incluso que la OTAN tuviera una especie de fuerza naval que frenara, ella decía, a los traficantes de personas, digamos. Pero realmente creo que la idea de que ronda la muerte y la agresividad de Europa respecto de esta gente que viene a Europa por conflictos provocados por ellos mismos, por Europa mismo y por Estados Unidos, realmente siempre estuvo presente. Tanto en el Eurotúnel, cuando Cameron cerró el Eurotúnel porque pasaba mucha gente y propuso darle más dinero a Francia para que contuviera a la gente, tanto cuando aparecen camiones con cientos de cadáveres adentro, bueno, el estado horrible. O sea, esto es un tema que no es de ahora, que hace meses que viene creciendo
y lo que me parece que el punto que no se toca es el punto político, y es que estos países, Siria, Libia, Irak, los inmigrantes son de países que estaban normalmente gobernados, puede ser no por un gobernante democrático como el caso de Gaddafi, pero eran países que tenían su statu quo, su cierta estabilidad, y por razones decididas en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas o directamente en el Departamento de Estado de la Casa Blanca, se convirtieron en zona de inestabilidad enorme y de muerte. Ayer este chiquito, Aylán, fue enterrado en Kobane, el pueblo de origen de la familia que trató llegar a Europa. Kobane es una ciudad del norte de Siria que cuando volvió a un pueblo totalmente devastado por bombardeos, devastado por la guerra civil, porque ese lugar fue justamente uno de los escenarios donde se dio estos combates, primero entre kurdos, luego el Estado Islámico, los bombardeos de la OTAN o las armas que entregó la CIA a los distintos grupos rebeldes que intentaban derrocar a al-Assad. Fue un escenario de guerra donde se dio todos estos elementos que estamos mencionando, justamente en Kobane. De ahí intentan huir, buscar un lugar donde por lo menos no le lluevan las bombas que lanzan desde el cielo los aviones que tratan de combatir, o supuestamente con la excusa de combatir a estas fuerzas terroristas que están atacando toda esta zona, norte de Siria y de otros países de la región, ¿no? Y yo te digo, no sé si es casualidad o no, pero lo que me impresionó bastante, que en el momento en que aparece este tema viralizado de la foto, donde mundialmente la gente se sensibiliza con el tema de los inmigrantes, en ese mismo momento en Washington están reunidos el rey saudí Salman, un rey que hace muy poco sucedió a su padre, y Obama. Están reunidos en Washington y las palabras de Obama fueron: hay que realmente no derrocar, pero sí sería bueno que al-Bashar, o sea, el presidente sirio, se corra del poder para mejorar la situación. Me pareció muy llamativo que volviera a suceder lo que pasó en el año 2011, que fue que Estados Unidos intentó derrocar a Bashar al-Assad. Y como pasó también en aquella oportunidad, un poco después, en el 2013, que Putin logró frenar la destitución de al-Bashar, diciendo, arreglando para que entregue todas las armas químicas, nuevamente Putin intervino y dijo que al-Bashar está dispuesto a llamar a elecciones adelantadas. Eso lo dijo hoy Putin, que al-Bashar está decidido a llamar a elecciones adelantadas para evitar nuevamente un incremento, un agravamiento de la situación de Siria. Bueno, es un tema complejo, hemos debatido muchas veces. Yo no pienso que haya sido la intervención extranjera la que desencadenaron las protestas en Siria, pero esto lo hemos debatido en muchas oportunidades. Sí es real que la intervención extranjera en Siria, en Libia, en Irak, fue la que termina desmembrando a estos estados. Pero es un tema que además seguiremos discutiéndolo, porque está claro que esto no termina, y lo que vos decís es fundamental en el tema de Estados Unidos y Arabia Saudita, porque Arabia Saudita está enfrentado con el gobierno sirio, que a su vez está apoyado por Irán, y Arabia Saudita e Irán son dos enemigos irreconciliables, como se dice, o por lo menos están enfrentados en la política regional de Medio Oriente. Tal cual.